Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el proceso de instalación de los botones traseros de la marca Extreme Rate al mando de PS4. ¿Valdrá la pena? Ah, caray, eso sí me interesa. Como verán, este es el resultado final. En el mando dorado ya le hicimos la instalación de las teclas traseras. Ahora procederemos a hacer lo mismo en este mando negro. Pero ahora comencemos con el desempaquetado de nuestras piezas de la marca Extreme Rate. Lo primero que tendremos aquí es un manual de usuario, el cual esta vez yo creo que es bastante útil, puesto que es una instalación sencilla, pero es muy morosa porque hay que hacer muchos pasos, en los cuales los realizaremos aquí en el video de a uno a uno. Pero veamos qué más nos viene en la caja. Nos vendrá con la nueva parte trasera, porque así es, tendremos que reemplazar la parte original por esta modificada, la cual vendrá con agujeros para los nuevos botones. ¡Esto es otro nivel! Podremos ver que esta nos vendrá en un material engomado tipo gamuza, el cual se siente bastante bien al tacto, ya que es muy suave y es también un poco antitranspirante, para aquellas personas que se ponen un poco nerviosos y les transpira la mano. Pero ahora continuemos viendo qué más nos trae en esta caja. Todas estas piezas que quedan son bastante delicadas, así que les recomiendo manipularlas con mucho cuidado. ¡Qué buena onda! Entre estas tendremos un desarmador más una palanca para abrir el mando. También nos encontraremos con una tarjeta de 1 año de garantía. Aquí tendremos la placa junto a los botones y aquí tendremos el flex. Y finalmente tendremos una bolsa con todos los botones y soportes, los cuales son bastantes. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero ahora procedamos con el primer paso, que es quitar los tornillos y desarmar nuestro mando de PS4. Adelantaré la velocidad por 8 en estas escenas donde haya que hacer muchas cosas morosas para que el video no se haga muy largo. Una vez retirados todos los tornillos, procederemos a abrir con mucho cuidado con la palanca. En estas partes de aquí es donde vienen unos seguros, los cuales los tendremos que hacer con bastante cuidado, ya que no queremos que se rompa. Eso tiene sentido para mí. Lo siguiente que viene es quitar el flex. Tengan mucho cuidado a la hora de abrir y les recomiendo que usen un alicate de cuello largo para extraer el flex sin dañarlo. En el siguiente paso procederemos a retirar nuestra batería, la cual, por cierto, si quieres verificar que tu mando sea el original, tiene que llevar esta batería dura. Si trae una batería de bolsa, significa que tu mando es pirata. Ahora procederemos a quitar el tornillo de la placa y retirar el soporte de la batería. Una vez hecho todo eso, nos quedará algo así. Es entonces donde procederemos a retirar nuestra placa. Para ello procederemos a desconectar este segundo flex, el cual es bastante pequeño, y les recomiendo que sigan usando el alicate de cuello largo. Maestro. Retirado el flex, podremos observar que hay dos pequeños sujetadores que sujetan nuestra placa. Los tendremos que empujar ligeramente y saldrá la placa automáticamente. Ahora tendremos que dar la vuelta a la placa con mucho cuidado, ya que no queremos desoldar los cables, por ejemplo, de los vibradores o del joystick. Ahora que la placa está dada la vuelta, procederemos a colocar nuestro nuevo flex. ¡El anillo de la amistad! Para la ubicación de nuestro nuevo flex es sencillo. Simplemente fíjense aquí en la parte donde están los pines para soldar. Tiene que estar ese dorado al lado de este pequeño transistor. Ahora lo que viene es opcional, o bien pueden soldar ese punto para que nuestro flex quede totalmente asegurado, o bien también lo podrán poner a presión, ya que el momento en el que colocaremos nuestra placa en el lugar donde va, hará una presión, lo cual es suficiente para que haga el contacto. Nosotros esta vez lo haremos a presión. Inteligente, ¿no? Un pequeño truco para colocar el flex de una manera más rápida será colocarlo entre esos dos agujeros y posteriormente colocar esos dos agujeros dentro de los agujeros de la placa. Una vez que esté todo bien centrado, tendremos que empujar para que presione la placa sujetando nuestro nuevo flex. ¡No contaban con mi astucia! Ahora pasemos a una de las partes más morosas de este proceso, el cual es instalar la placa junto con los botones. Aquí les doy un pequeño consejo, y es que saquen la placa de la envoltura con mucho cuidado, ya que vi varios casos que jalan un poco fuerte y miren, estos cables o alambres son bastante delgados y si tiramos muy fuerte de ellos se pueden llegar a desoldar o romper. Pues sí, güey, no mames. Este siguiente paso que usaremos será para remapear el R3 y el L3, los cuales tendremos que soldar estos dos cables a la placa del control. Este proceso es totalmente opcional, es en caso de que queramos remapear los botones R3 y L3. Porque es lo que un hombre hace. La posición en la cual tendremos que soldar los cables será la siguiente. El cable rojo irá en este lado izquierdo y el cable azul irá en el lado derecho, para lo cual procederemos a usar cautín y estaño. Una vez soldado les tiene que quedar así, el lado rojo es el R3 y el lado azul es el L3.
Ahora pasemos al siguiente paso. Lo siguiente que tendremos que hacer es cortar las patas de los botones que no tengan cables. Y esto tendremos que hacerlo de los 4 nuevos botones. ¡Un salvaje asesino! Les repito que esto hay que hacerlo con bastante calma, sin tirar demasiado de los cables para que no se desuelden y se rompan. ¡Qué agradable sujeto! Como ven, el proceso es sencillo, pero es un poco moroso porque hay que hacer bastantes cosas. Pero ahora pasemos al siguiente paso. Tendremos que trasladar todas las piezas de la parte de atrás de la carcasa antigua a la nueva, para lo cual vamos a tener que usar nuestra palanca para retirar el seguro de la luz. En esta parte igual tendremos que hacer todo con bastante calma y cuidado para no dañar la luz que tendremos de nuestro mando de PS4. También tendremos que retirar el tornillo que sujeta el puerto de carga. Ahora es importante que intentemos retirarlo con la palanca, no jalar del flex ni del LED porque viene con un pequeño pegamento, el cual tendremos que retirar con mucho cuidado. Eso sí funcionó. Ahora procederemos con la instalación de todas las partes que hemos retirado a la nueva carcasa. Sin duda, con todo esto el mando quedará como todo un mando profesional. Pero si quieres ver otros accesorios como por ejemplo el back button, que no tienes que instalar ni soldar nada, simplemente tienes que conectarlo a la parte de abajo del mando, puedes buscarlo en nuestro canal o en la pantalla final. Te dejaré un enlace para que puedas verlo en nuestro canal. ¡Qué buen servicio! Y puedas ver si vale la pena o prefieres quedarte con este método de Extreme Raid. Ahora aquí un pequeño detalle: el momento en que pongamos la placa cristalina tenemos que tener mucho cuidado de que no presionemos el LED, puesto que al hacerle una ligera presión procederemos a quemarlo. Así que hay que hacerlo con bastante cuidado. Hecho todo eso, ya estaremos casi por la etapa final de la instalación de nuestro sistema de Extreme Raid. Ahora simplemente tendremos que volver a conectar el flex, el pequeño, no se olviden de eso. Y tendremos que pasar a colocar el soporte de la batería junto con su tornillo. Asegúrense que al momento de entornillar el soporte a la placa todos los cables estén distribuidos de una buena forma, sin que ninguno esté apretado o sin que haya la posibilidad de que el cable esté mordiendo en algún lado. ¿Quieres que explote el universo? También tendremos que hacerle una leve presión al tornillo, que no esté muy apretado, ya que la parte que soldamos queda justo debajo de este sujetador de la batería. Finalmente procederemos a enchufar nuestra batería. Si ya has llegado hasta esta parte del video y te ha gustado, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte. Ahora sí pasaremos a la etapa final de este proceso, el cual es instalar los botones en la nueva carcasa, para lo cual tendremos que colocar los respectivos botones en sus respectivos agujeros. Ahí en la parte de la carcasa al lado del agujero nos indicará qué botón va, y en la parte de la placa nos indicará qué botón es y qué cable es. Sé que suena un poco difícil, pero si lo ves es bastante obvio. Ya cabrón, hable bien. Por ejemplo, tendrán que ir en este orden: K1 y K2 juntos y K3 y K4 juntos. Como verán, cada soporte viene grabado con su respectivo orden. Sin duda, para mí este ha sido uno de los pasos más largos y morosos. Un pequeño consejo es que se aseguren de que el botón haya ingresado correctamente y no esté chueco ni nada de eso, puesto que lo sujetaremos y a la hora de querer colocar los botones de la parte externa, estos no entrarán. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Aceleraré un poco este proceso ya que me tardó bastante, porque como les dije, ingresé algunos botones chuecos y la verdad es que a la hora de meter la parte exterior del botón no entraban. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Asegúrense de usar absolutamente todos los tornillos y todos los soportes, no nos tiene que sobrar ni un tornillo y ni un soporte. También asegúrense de apretar bien los tornillos, puesto que si apretamos muy fuerte el botón y no está bien asegurado, en el tiempo todo el botón se entrará dentro del mando. Una vez que terminemos de colocar los botones con sus casi 1000 tornillos de seguro, procederemos a la etapa final, en la cual tendremos que conectar el flex a nuestra nueva placa. En esta parte se tienen que fijar bastante bien, ya que tendremos un pequeño soporte o un seguro en la placa, el cual es bastante pequeño, que apenas se lo logra ver. Tienen que levantar ese soporte negrito con la uña del dedo y de esta forma recién entrará nuestro flex. Si no lo levantamos, nunca entrará nuestro flex. Una vez que hayamos colocado el flex, tendremos que cerrar justo esa pestañita o ese soporte. Y para asegurarnos de que esté bien sujetado, tendremos que jalar un poco el flex, y en caso de que se salga, tendremos que volverlo a poner y asegurarlo bien. Ahora tendremos que pegar la placa a la parte nueva de atrás del mando. Pero para ello tendremos que centrar bien la placa a un agujero que hay ahí en la parte de la carcasa para que podamos ver el color del LED. Para hacer esto tendremos que retirar la pegatina que nos viene en la placa, que es algo que se agradece que ya venga con todo esto y no tengamos que poner nada.
Simplemente lo retiramos y centrando completamente bien, procederemos a presionar fuerte nuestra placa para que se pegue. Ahora también es cuando aprovecharemos y pegaremos esa pequeña hoja de cobre, la cual será un sensor táctil para ayudarnos a configurar nuestro control. Nos tendremos que asegurar que este sensor esté completamente pegado, para lo cual presionaremos un poco con la parte de atrás del desentornillador. Hecho todo eso, ahora sí ya solo nos quedaría armar el mando. Pero no nos olvidemos que hay que conectar el primer flex que habíamos desconectado el momento de desarmar. Para ello no se olviden que siempre es bueno usar este alicate de cuello largo para que no doblemos o dañemos el flex. Luego procederemos a presionar el botón para ver que esté iluminando y que todo esté funcionando correctamente. Ahora, en el momento de cerrar, tendremos que asegurarnos bien de que no vayamos a pellizcar o a dañar nuestro flex. Tendremos que empujarlo ligeramente con el dedo y una vez que haya entrado, ahora sí procederemos a cerrar completamente todo. También les aconsejo que verifiquen que no haya ningún cable nuevo que esté mordiendo en ninguna parte del control. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Una vez hecho eso, otra vez procederemos a ver si todo está funcionando bien y la luz nos indica de que sí. Y ahora sí procederemos finalmente a colocarle los tornillos. Sin duda una de las partes que más me ha gustado de esta modificación de Extreme Rate, incluso se podría decir que hasta un poco más que los botones, es la nueva parte trasera, ya que vendrá en color mate y ese material que tiene es engomado. Realmente sienta bastante bien a la mano, se siente muy suave, muy premium y de muy buena calidad. Y ahora sí procederemos al último paso, a colocar los botones finales. Estos serán bastante sencillos de colocar ya que funcionan a presión, simplemente tendremos que colocarlos en su respectivo orden y presionar un poco fuerte para que entre. Una vez que terminemos esto, se podría decir que ahora sí finalizamos con la instalación. Pero ahora procederemos a ver que todo esté funcionando correctamente. Para ello procederemos a probar primero el sensor. Tendremos que colocar el dedo ligeramente debajo de ese huequito que tiene y veremos que se prenderá una luz azul. Eso nos indica que está funcionando totalmente bien nuestro Extreme Rate. Para apagarlo tendremos que colocar el dedo durante otros 3 segundos. Es importante que no vayan a colocar el dedo ahí accidentalmente mientras juegan, puesto que el Extreme Rate pasará al modo de editar botones y no nos hará caso a la hora de jugar. Tendremos que asegurarnos que el momento en que estemos jugando este botón azul esté completamente apagado. Esta información vale millones. Como vemos, en ambos mandos la instalación ha sido 100% exitosa. Si has logrado hacer todos estos pasos correctamente, felicitaciones, significa que eres una persona bastante paciente. Tienes mi respeto, Stark. Y no se olviden que en la pantalla final les dejaré un acceso para que puedan ver el accesorio de Back Button de PS4, aquí en el canal. ¡Ay, qué delicia! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!